Muy bien, nuevamente estamos para continuar con nuestra jornada de evangelismo por la gracia de Dios. La temática pues es la segunda venida de Cristo. Esta oportunidad, el tercer tema que llevamos, se titula Como ladrón en la noche. Queremos invitarles a ustedes para que podamos tener una palabra de oración para continuar. Cariñoso y eterno Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias al darnos este privilegio de conectarnos contigo para que usted, oh Señor, como el que está más interesado en instruirnos, en orientarnos, en presentarnos un mensaje que pueda ayudarnos a hacer como un estímulo en nuestras conciencias y podamos hacer lo que muchas veces no nos gusta hacer, pero sabemos que nos edifica, sabemos que nos ayuda y sabemos que nos conquista para el reino de los cielos. Por lo tanto, pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que pueda obrar a través de este medio y alcanzar a todos aquellos conectados, y que todos los miembros de la iglesia podamos invitar a los amigos, a las familias, a los vecinos y a todo aquel que podamos tener a nuestro alcance. Por lo tanto, pedimos tu coordinación y tu bendita asesoría en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuamos por la gracia de Dios, desglosando lo que tiene que ver con la maravillosa esperanza, con esa promesa legítima y poderosa que el Señor Jesucristo utilizó como instrumento para consolar y fortalecer y estabilizar a sus discípulos en aquella oportunidad. Como ladrón en la noche, encontramos un texto en 2 de Pedro 3:10 que nos dice lo siguiente: el día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos, consumidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Palabra del Dios viviente. Como advertencia para todos nosotros los seres humanos, ahí está esa sentencia que nos advierte que llegará un día y llegará una hora cuando la historia de la humanidad se va a exterminar, se va a terminar. Por eso se requiere entonces que podamos prepararnos para esa oportunidad que pronto llegará. Hay lugares que marcan la vida del ser humano de una u otra manera. Hay cosas que suceden en la vida, en la experiencia, en el ir y en el venir, que a veces nos permiten pues vivir momentos satisfactorios, pero también hay otros momentos de tristeza, de desagrado, de alguna forma de desánimo, de una vida pues que sube y baja. Así es la vida del ser humano en este mundo. Y el apóstol Pedro, quizás es el sitio, ese lugar que lo marcó a él, definitivamente fue el mar de Galilea. Cuando él llegó al mar de Galilea, en aquella orilla, cuando contemplaba las aguas azules, se le apareció de repente un extraño pero noble peregrino en una mañana de otoño, diciéndole: sígueme y yo te confeccionaré o te transformaré y te capacitaré en un pescador de hombres. Lucas 5:10. Pedro no dudó, sino que dejó la barca que tanto tiempo estaba con ella allí, trabajando y ganándose su sustento, su alimento, y se lanzó al desafío que Jesús le estaba proponiendo en aquella oportunidad. Se salió de la comodidad del barco y comenzó a transitar por la superficie de las aguas en aquella experiencia posteriormente, y caminando allí, buscando la manera de estabilizarse, solo encontró por un segundo la estabilidad de Jesús.
cuando se descuidó, cuando perdió precisamente la acertada mirada de Jesús, se fue al fondo. Y allí, pues Jesús, como dice la Biblia y lo asegura para todos nosotros, es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro excelente auxilio en las tribulaciones. Allí se cumplió la palabra con grandiosa precisión y con grandiosa garantía, no solamente para Pedro, sino que ese incidente nos enseña a nosotros que cuando usted está aún aparentemente más seguro es cuando usted se va al fondo, porque está confiando en sí mismo. No podemos confiar, no podemos depender de nuestra autonomía. Necesitamos depender de lo que Jesús determine y dictamine a nuestra vida cuando vamos transitando en el camino de la vida en este mundo en el que vivimos. La vida de Pedro a lo largo del transitar con Jesús fue una experiencia de encuentros y desencuentros, de desatinos en su vida. Subió en un momento a la montaña muy encrespada de su experiencia, de su fe, y se manifestó gloriosamente de una forma maravillosa. Se enfrentó al agitado mar y aún allí el Señor lo auxilió y lo estabilizó en una forma maravillosa. En otra oportunidad, cuando le preguntaron a Pedro acerca de Jesús, él en una forma sabia, en una forma de una estabilidad impresionante, él respondió con gran asombro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo lo felicitó. Le dijo: Pedro, eres feliz, eres maravillosamente sustentado por el Señor, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De esa manera encontramos que la fe de Pedro subía y bajaba, y posteriormente descendía y sucumbía a su experiencia, porque la vida del ser humano no es solamente victoria, se va cultivando y se va tejiendo de una u otra forma, porque hay momentos de victoria, de éxito, de triunfo, pero también suben y bajan la experiencia de las personas, y eso le pasó a Pedro, su experiencia, su vivencia. De alguna manera, en una oportunidad estaban los discípulos y ellos estaban centrados en el cielo, en el infinito cielo azul, y de repente se le aparecieron unos ángeles y le preguntaron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis contemplando al cielo con tanta energía, con tanta emoción? Ese mismo Jesús que han visto irse al cielo, Él vendrá visiblemente de la misma manera y de la misma forma como lo han visto irse. Hechos 1:11. También en la experiencia de Pedro, él tocó el tema de la aparente demora que muchos de los seres humanos pueden preguntarse y plantearse en su vivencia al recorrer la senda en este mundo, porque el hombre quiere acertar o quiere confirmar que el Señor se ha retardado en regresar, en volver a este planeta, pero no es así. Pedro entendió y comprendió que él se inspiró con esas experiencias que tuvo con Jesús y comenzó pues con ahínco, con esmero, a pregonar, a enseñar, a transmitir, a compartir el mensaje del Evangelio a las personas. Y eso lo ayudó con avidez a prosperar en su vida espiritual, en su experiencia espiritual. Y avanzaba y de alguna manera pudo abrazar esa esperanza en su corazón que le impartió a él vivacidad, experiencia para caminar, para transitar y avanzar cada día y ir mejorando, cambiando su vida, transformando su carácter
y pues construyendo una vida donde él encontraba sentido a su existencia, porque era un instrumento de Dios. Jesús fue cumpliendo poco a poco su palabra que le había dicho, que he aquí, sígueme y te convertiré en un pescador de hombres. Y eso fue lo que Pedro fue logrando. Y la Biblia nos dice acertadamente que él no retarda sus promesas, como algunos piensan que Dios está retardando, sino que Él es paciente. Y la palabra paciente tiene una connotación de ¿qué? De perseverancia, de persistencia en hacer el bien. Y eso es lo que precisamente el Señor está ejecutando, está realizando. No es que se está demorando, sino que tiene paciencia, y además de paciencia es misericordioso, porque Él en verdad no quiere que ninguno perezca, que ninguno muera, que ninguno se confine a la destrucción que está predicha y anunciada, sino que todos se vuelvan a Él, regresen a Él, se centren en Él, porque en Él hay salvación, en Él hay restauración, regeneración, perfección, santificación y debida preparación. El otro punto que necesitamos pues tocar es el tiempo de Dios. ¿Y cuánto vive hoy día un ser humano? ¿Cuál es la cantidad de años que puede vivir un ser humano? En las montañas de Rusia encontraron a un señor y constataron que vivía, que tenía como existencia 126 años de edad. Pero comparando con la existencia de Dios, que es una existencia constante, eterna, infinitamente, ¿qué son 126 años? 126 años son como una milésima de tiempo ante la incomparable eternidad que Dios vive y que Dios es como tal. Porque el Señor es el Padre de la eternidad, a la cual quiere incorporar a cada uno de aquellos que crea en Jesús, acepte a Jesús, crea en el Señor Jesucristo y decida seguir sus pisadas. Por eso es importantísimo, mi querido hermano, mi apreciado pastor, mi querido líder, que nosotros podamos pues repotenciar el concepto que debemos tener o que tenemos de la venida de Cristo Jesús, de que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiso puntualizar la palabra de Dios cuando colocó allí que su venida iba a ser como ladrón en la noche? Un ladrón no avisa a nadie, a la casa, a las personas que tienen mira de quitarle lo suyo, sino que va en una forma desprovista, en una forma está la gente desprovista y él está atento a cada detalle y afinando cada situación para llegar a la hora que menos la persona esté pensando. Puede estar dormida, descuidada, indiferente. Y eso es la realidad de lo que Dios quiere advertirnos a nosotros, primeramente como hijos de Dios, como seguidores del Señor, que estemos siempre, día a día, en una absoluta y consistente preparación, para que nos sorprenda realmente esa señal cuando, como dice la Biblia, que su venida será como el relámpago que nace en el oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso el Señor pues nos advierte realmente de esa auténtica realidad y de esa verdad. La Biblia dice que la venida de Cristo va a ser como en los días de Noé, en el tiempo cuando Noé tuvo su experiencia, que predicaba y proclamaba el mensaje del fin del mundo,
Él proclamó 120 años pregonando, advirtiendo, llamando, invitando a la gente. El relato bíblico dice que la gente se casaba y se daba en casamiento. La gente estaba por sus posesiones materiales y estaba absorbido por todas las tareas diarias de su vida, de su existencia. Y el mensaje de Noé no era relevante para aquel entonces, porque él proclamaba que el fin del mundo venía con lluvia, con un diluvio. Nunca había llovido, nunca del cielo había descendido una gota de agua, porque providencialmente la tierra se humedecía naturalmente y así daba sus frutos. Por lo tanto, la gente, pues, para aquel entonces era totalmente incrédula a lo que Jonás promovía, a lo que Jonás transmitía, compartía con la humanidad. Y la Biblia nos dice y nos asegura ciertísimamente que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Y hoy por hoy el ser humano está absorbido por las cosas materiales, está enamorado del materialismo y ese es uno de los principales dioses que controla la humanidad. Los sentimientos humanos están aferrados, encadenados al materialismo hoy por hoy, igual que aquel entonces. El pecado tiene sometido y sujeto al ser humano y no lo quiere soltar por nada del mundo. Y el ser humano se aferra más a él. Por lo tanto, el Señor pide por su amor poderoso, nos llama, nos invita, venid a mí, para que yo pueda tener la oportunidad de transformarlos como transformé a Pedro en un excelente pescador de hombres, en un eficiente pescador de hombres. Y esto nos indica a nosotros que la venida de Cristo es como los días de Noé, porque es precisamente la venida de Cristo va a ser sorpresiva, como ya se lo mencioné, como ya se los puntualicé y como ya lo indica la palabra de Dios, que vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente. Cuando el hombre menos esté pensando, está totalmente absorto por sus actividades, de alguna manera atraído por aquellas cosas que más le gustan y con las cuales más se ha relacionado, más se ha compenetrado. Entonces cree que la venida de Cristo lo va a agarrar de sorpresa, sin ninguna preparación. Y eso será terrible, eso será horrible de que eso acontezca. El cielo, hoy más que nunca, nos puntualiza que no nos descuidemos, sino que estemos preparados, busquemos una verdadera preparación. Y la única manera es avivar una bendita, una equilibrada, una centrada relación con el Señor Jesucristo, más que nunca. Es cuando necesitamos, pues, vincularnos a esa fuente inagotable, ¿de qué? De sabiduría, a esa fuente inagotable de verdad. Jesús es la verdad y Él quiere, como dice el libro de San Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La primera fase del reino de Dios es la gracia, y esa gracia debe en una forma espontánea, amorosa, conquistar tu vida, conquistar mi vida, y ella quiere llenar tu vida, articuladamente llenar tu mente, porque necesitas tener una verdad que pueda mantenerte, que pueda sostenerte, que pueda moverte, para que puedas tú también ser capacitado, ser preparado y puedas ayudar a otros para que también se sumen, para que también se añadan, para que también sean parte del glorioso reino de Dios que será por toda la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos pide hoy más que nunca y nos dice: tú eres
la preciosa perla que yo quiero transformar, pero necesito conquistarte. Necesito ensanchar tu ser, ensanchar tu mente, ensanchar la ciudadela de tu alma, de tal manera que tú te sientas seguro en este tiempo, para que animes, para que motives, para que entusiasmes, para que invites a las personas a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdadera advertencia que el cielo está enviando a través de los diversos medios de comunicación en todo este mundo. La palabra de Dios fluye por todas las plataformas que existen, con el objetivo de llegar a aquel individuo, a aquellas personas que necesitan de un amor sólido, de una verdad sólida, de una esperanza maravillosa que pueda cautivar y cultivar la vida de aquellos necesitados, sedientos, hambrientos y cansados que moran y habitan en este mundo. El Dios del cielo extiende su misericordia mañana tras mañana. Dice la Biblia que se renueva su misericordia maravillosa como un lazo de amor para atraer, para conquistar a las personas que están perdidas en su pecado, que están haciendo y deshaciendo, porque hay centros de corrupción por todas partes, centros de dolor y de padecimiento por todo lugar, que permiten pues que la gente se aboque allí para destrozar su existencia, destruir su vida, acabar con la imagen de Dios. Y todo aquel que no se suelte de la mano feroz y amenazadora del pecado, ya está un destino determinado en la palabra de Dios. Dice la Biblia que no quedará ni raíz ni rama. Por eso la invitación del Señor en esta noche es que puedas prepararte con gran idoneidad, con gran dedicación, con gran consecuencia, consciente y con gran intencionalidad, porque tu vida es una vida importantísima para Dios. Dios ha dado y ha pagado un precio maravilloso, grandioso, para que tú puedas pues ser restaurado, regenerado y disfrutes de la grandiosa salvación que el cielo te está prometiendo. Por eso debes prepararte, porque su venida está muy cercana y será como ladrón en la noche. Debemos velar día y noche, teniendo así una extraordinaria y una estabilidad maravillosa en el área espiritual y en el área moral. Por lo tanto, les invitamos a todos los que están conectados en esta oportunidad a centrar su mirada en Cristo Jesús y afianzarse de Él. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse de parte del Todopoderoso en esta noche? Dios me les bendiga. Vamos a orar. Cariñoso y eterno Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu acertada verdad. Permítenos, por favor, abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conciencias puedan sensibilizarse para que aceptemos concretamente tu palabra, tu verdad maravillosa, y puedas nutrir nuestra existencia por siempre y para siempre, y prepararnos para ese momento exclusivo, magnífico. Así que ponemos nuestras vidas en tus manos y siga, oh Señor, tu obra maravillosa en nuestra existencia. Lo agradecemos, lo pedimos, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga y que la paz del cielo siga llenando sus vidas hoy, mañana y siempre.